Atención, este episodio contiene lenguaje agresivo, así como descripciones de los asesinatos realizados. Se recomienda discreción. Hola a todos, bienvenidos a Crónicas de Crimen. Yo soy su host Jacqueline López y me acompaña como de costumbre Leti Mosqueda. Hi, Leti. Hi, Jackie. Queremos invitarlos a nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube como @Crónicas de Crimen para que nos den un follow. Ahí subimos toda la información y fotos de nuestras crónicas y ya que nos compartan con sus conocidos es la única manera de que más gente pueda escuchar nuestras crónicas. Comenzamos. Bienvenidos a la temporada número 9 de Crónicas de Crimen. Como ya se dieron cuenta, por fin ya tenemos Patreon y entre otras cosillas, si decides apoyarnos, van a tener, dependiendo de la cooperación, algunos. Aquí va a salir el Patreon. El Brandon no va a salir. Entre algunas otras cosas que vamos a poner es material extra, todos los bloopers, todo el material extra que tenemos. Vamos a estar haciendo un video con facts que no va a aparecer en las crónicas semanales. Ese va a ser solamente para las personas que estén pagando el Patreon. Y sobre todo, y para los más desesperados, van a poder tener acceso a la información y a las crónicas nuevas. Antecito. Un poquito de tiempo Así, antecito. Y si son en 2 episodios, más rápido. Así. Entonces, ahora sí, regálenos dinero, por favor. We're poors. Necesitamos otros micrófonos y necesitamos... Sí. Aislar más esta cosa. Y otros entonces, micrófonos, otros brazos. Sí, porque los que tenemos están... Otra consola. No tanto, la verdad. La Leti siempre se aloca, pero sí, o sea, denos dinero. Es cierto. No es pero cierto, por pero favor. Sí es cierto. No es cierto, pero sí. Pero sí que sí es broma, pero si quieres no es broma. Esperamos como cada temporada poder llegar a ustedes y traerles casos y crónicas que sean de su interés. Les prometo como cada crónica que hemos hecho, darles lo mejor de nosotras, la mejor información que encontremos y sobre todo seguir dando voz a las víctimas de cada uno de nuestros episodios. Como les... ya me iba a brincar a la crónica. ¿Cómo te sientes? Como les decimos cada... Como les iba a decir, como les dije en nuestro último episodio, pero chica, te voy a esperar. ¿Cómo te sientes? Porque vamos a empezar la temporada número 9. Ah, con la temporada número 9. Pensé que con el episodio ya estaba haciendo cara de fuchi. Con la temporada número 9, ya sé. Estoy muy contenta. Pienso que con esta temporada vamos a empezar también un nuevo capítulo de todo porque es el ¿qué? Tercer cuarto del año. Yo ya estoy en mi ciclo de cine que hago cada año. Nos está yendo muy bien el trabajo, pero tenemos mucho trabajo. O sea, trabajo para aventar para arriba y forrar libros y regalar. Brando también. Y entonces estoy muy contenta porque esto es como, ¿sabes? Parte de la rutina de todo lo que hacemos cada semana y me gusta, me ayuda. Es el tiempo que pasamos juntas. Porque ahora como trabajamos y ya no hacemos ejercicio juntas, ya no podemos echar chisme excepto cada semana. Sí. Lo que es una tortura, ustedes no saben, pero es una tortura. Sí. Uh-huh. Entonces, muy feliz. Ok. Ahora sí me voy a ir a lo feo. Como les adelanté en nuestro último episodio, realmente íbamos a iniciar con una crónica diferente. Sí, se los habíamos dicho, ya se los había cantado. Esaú, lo siento mucho. Sí vamos a hacer la mano peluda, pero not today. Pero como me pasa seguido, algo llamó mi atención. De pronto estaba viendo Netflix, cosa que aunque no lo crean, ya no lo hago tan seguido porque de verdad tenemos un montón de trabajo. Entonces, cuando vi el line-up del episodio del que voy a hablar el día de hoy, y lo que escuché, haz de cuenta que fue, solo escuché el intro y dije, necesito hablar de eso. Me impactó tanto como pocas cosas me pueden impactar mientras escribo estas crónicas. Esta vez, aún respetando a todas las víctimas de las que hemos hablado, estoy muy segura que este caso en específico, esta crónica de la que vamos a hablar el día de hoy, ha tenido un impacto en la sociedad de más de un continente, en toda una generación y en todo un género, es decir, en los hombres. Los Boy Scouts de América, o BSA, o BSA, es una de las organizaciones juveniles más grandes de los Estados Unidos, con 2.3 millones de miembros jóvenes y aproximadamente 899,000 adultos voluntarios. 889,000 hombres adultos voluntarios
En 1979 había más de 5 millones de jóvenes en VSA. En 1988 crearon un programa de educación y prevención del abuso sexual llamado Programa de Protección Juvenil para ayudar a abordar el problema de abuso sexual de algunos de sus integrantes hacia niños varones de los cuales debían cuidar. La VSA en su fundación únicamente eran puros hombres mayores cuidando niños y niños varones. Entonces, el programa era una pantalla y la justicia para estos miles y miles de niños más llegaría tarde, casi 32, por lo menos 32 años tarde, para los primeros que decidieron hacer público el caso. Hubo casi 2,000 casos de abuso denunciados dentro de los Boy Scouts de América antes de 1994. 2,000 denunciados. Estamos hablando que para el 94, 2,000 hombres o varones, sexo masculino, ya habían decidido hablar a lo largo del periodo que tenía de fundada la organización y habían dicho que habían abusado sexualmente de ellos. Y al menos un incidente de abuso tan reciente como en el 2006, antes del 16 de noviembre del 2020, se presentaron más de 92,000 denuncias de abuso sexual ante el tribunal en donde se ha reconocido el alto riesgo de las organizaciones juveniles voluntarias. El día de hoy les voy a narrar la crónica de la red de pedófilos y otras cosas de los Boy Scouts of America. Este episodio, la verdad es que lo vi y en ese momento te mandé mensaje y te dije, y le mandé mensaje a Brando y les dije, con esto vamos a empezar. Ya sé que tenemos cantando el otro episodio desde hace muchísimo tiempo, pero con esto tenemos que empezar. Y es que no solamente el tema es impactante, sino que estamos cuando se los dije que fue el mes pasado, estamos todavía en el mes de la prevención y concientización del suicidio y pues muy, muy, muy lamentablemente a lo largo de esta crónica también van a escuchar que no nada más fue abuso sexual, sino que también como derivado de este maltrato o de este abuso, hubo niños que se quitaron la vida. Entonces, está muy denso porque vamos a hablar de niños, vamos a hablar de los hombres. Realmente casi nunca cuando se habla de un abuso sexual, a menos que estemos hablando de algo que tenga que ver con los padres y el Vaticano, hemos hablado de abuso sexual hacia niños varones. En este caso solo son niños varones y aparte vamos a hablar de muertes y aparte vamos a hablar de todas estas cosas que cambiaron y siguen cambiando el ritmo y el futuro de una nación. No nada más de una nación, sino de todas las naciones que tienen contacto con los Estados Unidos. Y ahorita les voy a decir un poquito a qué me refiero con eso. Es un episodio muy denso, lo vamos a partir en 2 partes, desde ahorita les aviso, porque sí está muy denso. Necesito que me digas cómo te hizo sentir, porque este es uno de esos episodios en donde te digo, me hería a mí misma, pero sí, esta vez realmente es muy necesario que la gente esté informada de esto, porque seguimos, ¿ok? Digo, honestamente, sí, creo que te mandé como 3, 4 mensajes de no quiero hacer esto, la neta, o sea, no, me tengo que tomar una pausa. Y lo hemos estado hablando desde hace semanas, o sea, desde antes de la disección. Yes. Ya estábamos hablando del tema, ya estábamos platicando lo que estábamos investigando cada quien. Y como siempre, como me sentí llena de rabia y furia y muchas emociones que son como difíciles de contener y no sé, nunca me imaginé que me fuera a dar la rabia con la misma intensidad que cuando veo que le pasa algo a las mujeres. No porque no sienta que lo merezca, sino, ¿sabes? No pensé que me fuera a dar así con la misma intensidad y fue exactamente vivir lo mismo. Entonces, y estaba hablando de estos temas en el trabajo con los compañeros y es como, es un tema que realmente me apasiona, no porque me guste, sino poder ser como un granito de arena para que la gente entienda, para que haya visibilidad, para que se sepa que pasan estas cosas y cuáles son las cifras y
y que no pasa nada si lo dices, pero también todo lo que pasa para que lo puedas decir, para que lo puedan hablar, para que lo puedan aceptar. Como decía Jacqueline, desde que inició el Boy Scouts of America, el grupo, hasta que las personas se atrevieron a decir, me pasó tal cosa, pasaron décadas. Y es muchísima la gente. Jacqueline nos va a decir ahorita las cifras de cuántas personas exactamente han estado sufriendo abusos y realmente es impresionante. Es impresionante y otra vez llena de rabia y de furia y mucha tristeza también. Honestamente, estoy con toda la información a la vista de mis ojitos. Y no sabía, no sé todavía cómo empezar todo esto. La mayoría de las crónicas tienen un momento culminante que casi siempre inicio con eso. Y es el momento en que el asesino es detenido o en que una de las víctimas logra escapar y con eso se pone fin al depredador que está causando daño. Aquí no encuentro un final para un depredador porque esto es un monstruo de 1000 cabezas. Aquí no hay un final feliz para nadie. Aquí ni siquiera hay un final y les prometo que la historia con la que voy a iniciar es random y es random no porque sea, o sea, es Aleatoria. aleatoria y no es aleatoria porque sea más o menos importante, es porque todas son importantes, es porque todas cambiaron el futuro de un niño, algunas inclusive lo eliminaron por completo, así que buscando darle voz o por lo menos como lo mencioné nuevamente, concientizar sobre los más de 92,000 casos de abuso solamente en Estados Unidos, voy a iniciar con esta crónica de cualquier parte, porque en cualquier parte solo hay horror. Hace 58 años, dice Edward Pitson, el jefe de tropa que le había enseñado habilidades como usar una brújula y encender una fogata, dijo que le iba a enseñar a Pitson sobre sexo. El jefe de tropa invitó a Pitson, que tenía 12 años, a su casa y le pidió que se acostara en la cama. El hombre le aseguró al niño que había visto a otros Boy Scouts desnudos. Esta es la forma normal de aprender sobre sexo, recuerda Pitson que le dijo el jefe de tropa. Él dijo, pero no les cuentes a tus padres lo que estoy haciendo. No pensarían que eres lo suficientemente maduro y no lo entenderían. El hombre le contó una historia sucia, le bajó los pantalones y lo masturbó. Pitson no puede recordar si esto sucedió alguna vez o si el jefe de tropa lo invitó nuevamente unas semanas después, pero sí recuerda que le subió los pantalones después de unos minutos y salió de su habitación. Me llamó bebé y trató de hacerme sentir culpable, recuerda Pitson. Yo solo quería irme a casa. Unos 4 años después, Pitson, de unos 16 años, y furioso porque el hombre seguía siendo Scoutmaster o líder de tropa, les contó a sus padres lo que había sucedido. Dice que sus padres acudieron al obispo de su iglesia local en el norte de California, la misma iglesia que patrocinó a la tropa de Boy Scouts, y el Scoutmaster fue discretamente destituido de su puesto. Pitson dice que también habló con el obispo, pero hasta donde él sabe, nadie denunció al Scoutmaster a la policía. Ahora Pitson es uno de los miles de hombres y niños que esperan una última oportunidad de restitución si los Boy Scouts of America, ante una nueva ola de acusaciones de abuso, se declara en quiebra. Pero ¿quién es o qué era o qué hace esa organización? Los Boy Scouts de América, o Boy Scouts of America, es una de las mayores organizaciones juveniles en los Estados Unidos con más de 4.5 millones de miembros. Desde su fundación en 1910, como parte del movimiento Scout International, más de 110 millones de estadounidenses han sido miembros de BSA o Boy Scouts of America. 110 millones. El objetivo de los Boy Scouts of America es la reformación de los jóvenes en gente responsable, el desarrollo del carácter y la autosuficiencia a través de la participación en una amplia gama de actividades al aire libre, programas educativos y en niveles de mayor edad, la carrera de los programas orientados en asociación con organizaciones de la comunidad. Para los miembros más jóvenes, el método Scouts es parte del programa para inculcar los valores típicos de exploración como la honradez, la buena ciudadanía y las habilidades al aire libre. Todo esto a través de una variedad de actividades como camping, deportes acuáticos y excursiones. La BSA es miembro constituyente de la Organización Mundial del Movimiento Scout. Estando en la Segunda Guerra Mundial, en Metaville, en Rhodesia, en 1986, Robert Baden-Powell comenzó una amistad con el jefe de los exploradores en el ejército colonial británico,
el conocido explorador militar estadounidense Frederick Russell Burnham inició la amistad con este hombre. Entonces, como Burnham era un explorador militar y muchas de sus ideas relativas al escautismo se arraigaron aquí, Burnham dio a conocer a Baden sobre las costumbres de los vaqueros, los indios del oeste estadounidense y el woodcraft o esculturismo o carpintería. Entonces, aquí fue que comenzaron a charlar sobre la idea de un programa de formación scout para muchachos. Estamos hablando de 1896, casi 1900, pero pues hace muchísimos años. Entonces, cuando estemos hablando de qué es lo que hacían o cuáles eran las principales actividades, pues yo pienso que en aquel momento eran oficios, era algo que les servían, era algo que estaba bien para ellos. Entonces, por eso es como nos puede sonar muy raro en la actualidad. Entonces, empezaron a platicar sobre la idea de un programa de formación de scouts para muchachos. La amistad entre estos dos hombres resultó años después en la formación didáctica de la carpintería. El movimiento progresista en los Estados Unidos estaba en su apogeo durante el siglo XX. Con la migración de las familias de las granjas a las ciudades, había preocupación entre algunas personas de que los hombres jóvenes ya no estaban aprendiendo el patriotismo y el individualismo. La YMCA es uno de los primeros promotores de las reformas de los hombres jóvenes con un enfoque en el bienestar social y programas de desarrollo físico y mental. VSA tenía, o sea, los Boy Scouts of America, tenía dos predecesores notables en los Estados Unidos. Los indios de artesanía en madera, iniciados por Ernest Thompson, y los hijos de Daniel Boone, fundada por Daniel Carter en 1905. Ellos eran como los dos principales, como personas que tenían un poder o una influencia en cómo se iban desarrollando los jóvenes, antes de que realmente existiera como una fundación como tal. Uh-huh. Varios pequeños programas locales de escultismo para muchachos empezó de forma independiente en los Estados Unidos. Poco después, muchos de estos programas se fusionaron con Boy Scouts of America. Y aquí quiero que pongan atención, porque se van a dar cuenta desde un inicio realmente les valió comino qué era lo que estaba pasando entre las personas que conformaban sus grupos, mientras pudieran seguir llevando niños a ser parte de los Scouts. Y esto fue lo que ocasionó que miles y miles de predadores sexuales tuvieron acceso directo y sin restricciones durante días y días seguidos a niños alejados de sus padres o tutores. En 1909, el Chicago Editor Boyce estaba de visita en Londres, donde se encontró con un muchacho que llegó a ser conocido como el explorador desconocido. Boyce se perdió en una calle de niebla cuando un scout desconocido vino en su ayuda. Le guía a su destino y Boyce quiso pagarle al joven y el joven se negó, explicando que él era uno de los Boy Scouts de Baden-Powell y que él debía hacer una buena acción diaria. Poco después, Boyce se reunió con el general Baden-Powell, quien fue jefe scout en el momento. Los jefes de scouts o scoutmaster son de la peor inmundicia humana, o de lo peor. Entonces, pero bueno, este se supone que era bueno. Tras su regreso a Estados Unidos, Boyce se incorporó a los Boy Scouts of America el 8 de febrero de 1910. Edgar Robinson y Lee Hammer se interesaron por el naciente movimiento de los Boy Scouts y convencieron a Boyce para pasar la palabra a la YMCA para el desarrollo de los Boy Scouts en abril de 1910. Entonces, de ahí sale todo esto. Eran unos amigos que se fueron, estaban en Inglaterra, se traen esa idea, empiezan a desarrollarla y entonces la hacen aquí en Estados Unidos. En enero de 1911, Robinson se volvió se volvió con este movimiento a James, que se convirtió en el primer jefe scout ejecutivo y el movimiento scout comenzó a expandirse en los Estados Unidos. Ya lo hicieron como una institución y a partir de ahí ya empezaron a crecer. Propósito declarado de los Boy Scouts of America en su incorporación en 1910 fue enseñar a los niños patriotismo, los valores de valentía, confianza en sí mismo y afines. Más tarde, en 1937, el diputado en jefe scout ejecutivo George Fisher expresó la misión de las VSA. Cada generación que llega a la madurez
no tiene el deber más importante que el de la enseñanza de altos ideales y un comportamiento adecuado a la generación que sigue. La declaración de la misión actual de la VSA es preparar a la gente joven para tomar decisiones y las opciones morales sobre su vida, al infundir en ellos los valores del juramento y la ley Scout. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días fue el primer socio de patrocinar el movimiento Scout en los Estados Unidos. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Acuérdense, la hemos escuchado últimamente. Fueron los primeros en patrocinarlo en 1913 como parte de su asociación mutua de mejoramiento del programa para los jóvenes. Es decir, ellos también ayudaban jóvenes. Y quería cerrar con broche de oro la introducción a lo que son, eran y van a seguir siendo todos estos y darles el panorama completo para aquellos que como yo, cuando inicié con este tema a buscarlo, se preguntaron, ¿más víctimas que en la iglesia? O sea, 92,000, ¿a poco le ganaron a la iglesia? Pues sí. Y ahora se van a dar cuenta por qué. Porque las iglesias, varias iglesias, como lo acabo de mencionar, los estaban, entre comillas, apoyando. Porque ellos también querían ayudar a los jóvenes. Sí, claro. Y no estoy generalizando ni diciendo que todas las personas que han estado en esta organización son malas, ni estoy diciendo que todos los sacerdotes, ministros o líderes de las iglesias son malos o violan niños, pero basta con que nos quedemos callados ante una injusticia para ser parte de ella. Basta no denunciar a un miserable abusando a un menor para ser parte del abuso, y eso es una verdad que nadie se puede escapar. Los Boy Scouts of America han luchado durante mucho tiempo con el problema de abuso sexual y cómo manejar las acusaciones de abuso. Si es que a lo que han hecho en algún momento se le puede llamar luchar, y se van a dar cuenta un poco más adelante a lo que me refiero. J.L. Tarr, jefe ejecutivo de los Scouts en la década de los 80, dijo con respecto a los casos de agresión sexual contra líderes de los Scouts en los 50 estados, cito, "Este ha sido un problema que desde que comenzaron los Boy Scouts. A lo largo de los años han surgido varios informes sobre incidentes de abuso sexual dentro de BSA que incluyen incidentes de reincidentes, es decir, personas a las que un niño ya había dicho, abusó sexualmente de mí, hicieron una denuncia y lo reintegran otra vez a los Scouts." Me suena A un padre que van cambiando. sí, a una iglesia que nada más lo cambian de comunidad. Uh-huh. Pero algunos ni siquiera los cambiaban. Los quitaban un ratito y luego otra vez. A la misma. Sí. Entonces, también ha habido varios casos judiciales de alto perfil relacionados con incidentes de este tipo que dieron lugar a condenas y acuerdos entre los abusadores sexuales y la policía para que no se cerrara esta organización. En la década de 1980, BSA desarrolló su programa de protección juvenil, un programa integral para educar y prevenir el abuso. En los 80s, es decir, ya tenían, si fue en 1910, ya tenían 70 años, 60 si quieren poner números muy cerrados, con la organización cuando hicieron su primer programa de protección juvenil. Este programa integral era para educar y prevenir el abuso. Una pieza central del programa es el criterio de liderazgo 2 profundos, que dicta que ningún adulto puede estar a solas con ningún miembro. Antes de unirse, un miembro debe discutir con sus padres un folleto sobre abuso sexual. El plan de protección juvenil de la organización está vinculado con un informe de los CDC sobre dichos programas. No se preocupen, ahorita les voy a hablar de todo esto y cómo y por qué no funciona. Kenneth Lanning, el agente de del FBI que ayudó a desarrollar el plan de protección juvenil de los Boy Scouts, escribió que, y cito, "Un pedófilo experto que puede llevar a los niños a una situación en la que deben cambiarse de ropa o pasar la noche con él, casi siempre logra seducirlos." Seducirlos. Un pedófilo, un hombre mayor de edad que se queda mucho tiempo con un niño menor de edad, al que lo puede llevar en una situación en donde tenga que cambiarse de ropa o pasar la noche con él, puede seducirlos. Esa es la palabra. Quiero llorar. Esa es la palabra. Puede seducirlos. En mayo del 2023,
o sea, este año. El fiscal general de Illinois publicó los resultados de una investigación de años de duración sobre el abuso sexual infantil por parte del clero católico. Ahorita se unen, no se preocupen. Revelando 348 abusadores más en el estado de los que la iglesia había revelado anteriormente y casi 2,000 niños o víctimas más. ¿Qué tiene que ver esto? Ahí voy. Este fue el último de más de 20 informes similares que comenzaron con una declaración de un gran jurado en Pensilvania en el 2018 sobre más de 300 sacerdotes abusivos, o sea, abusadores sexuales, y 1,000 niños víctimas. En abril, la investigación de Maryland detalló los abusos cometidos por 150 miembros del clero contra más de 600 víctimas. Por alarmantes que sean en sí mismos, estos informes también apuntan a otro caso de abuso sexual infantil que es aún más grande y en curso, y sin embargo nunca había sido investigado tan a fondo. Y esto involucra, adivinaron, a los Boy Scouts of America. Y es el mayor caso de abuso sexual infantil en una sola organización en la historia de los Estados Unidos. En la reciente quiebra de los Scouts, que esa es otra porquería, se presentaron más de 82,000. Al momento de leer esto ya llevan más de 92,000. 92,000. Quiero que escuchen la magnitud. Denuncias por abuso sexual. El escándalo de los Scouts y de la Iglesia Católica se superponen en parte porque en la década de 1980 los Boy Scouts trasladaron la carga de seleccionar a sus voluntarios a los grupos religiosos. Así es, la iglesia estaba encargada de hacer el reclutamiento y la selección de personal para los Scouts, de reclutar a las personas que eran voluntarios, no a las personas, a los hombres. Ellos reclutaban a los hombres que eran voluntarios para ser Scoutmaster, que eran los que se suponía tenían que enseñar todas estas cosas buenas a los niños. Entonces muy probablemente por ahí se les fueron 1 o 2 sacerdotes, ¿no? Probablemente. Entonces, estas organizaciones constituidas incluyen a la Iglesia Católica, obviamente. Sin embargo, los políticos y las fuerzas del orden han ignorado sistemáticamente el abuso sexual infantil en los Boy Scouts. Solo una fiscal general del estado, Dana Nessel, ella es de Michigan, está investigando. El Congreso tiene autoridad sobre los Boy Scouts. La organización fue constituida por el Congreso en 1916, pero el Congreso nunca ha investigado. Incluso después de que Michael Johnson, ex jefe de protección juvenil de los Scouts, que este señor neta es un ángel, después de que él escribiera una carta en el 2021 detallando cómo la institución sigue siendo insegura para los niños y suplicando a los legisladores que actúen, todo esto permaneció en silencio. Y ahorita les voy a decir qué pasó. Heath Stokes, un ex Boy Scout de 20 años, asesinó a sus padres y a su hermana a sangre fría en un crimen que dejó a la nación preguntándose por qué lo hizo. A medida que continuaron las investigaciones, se hizo evidente que el propio Stokes fue víctima de un crimen horrible. Durante años había sido abusado sexual y psicológicamente por uno de los peores pedófilos en la historia del estado, que se llama Jack Walls, quien se desempeñaba como su Master Scout. Stokes actualmente cumple cadena perpetua. Les voy a contar toda esta historia en el próximo episodio. En otro episodio. No es este, ni es la continuación. Es otro episodio totalmente diferente. Él actualmente cumple cadena perpetua por asesinar de una manera horrible a toda su familia. Pero la saga o todo el show que lo llevó tras las rejas fue una que descubrió un escándalo condenatorio en el corazón de la organización de los Boy Scouts. O sea, si este hombre no le hubiera tronado la tacha y hubiera matado a toda su familia y no hubieran podido poner el dedo sobre el miserable de Jack Walls, todo esto hubiera seguido pasando. Sigue pasando, no hubiera, pero sigue. Esta historia
la vamos a ver, como se los dije en un episodio más adelante, pero Stokes fue uno de los innumerables niños que fueron atacados y abusados por el notorio depredador Jack Wells durante su reinado del terror de 3 décadas, 3 décadas, 3 décadas, como líder de los Boy Scouts. Se decía que estaba dirigido a niños vulnerables, con dificultades de aprendizaje o con una vida hogareña infeliz. Luego Walls se hacía amigo de los padres de las víctimas, ganando su confianza y advirtiendo a los niños que guardaran silencio. Esta es una historia del terror que le pasa a muchos niños y niñas que son abusados sexualmente cuando son niños o niñas, obviamente. Y me voy a ganar la confianza de los papás y luego te voy a atormentar a ti y luego te vas a ir a tu casa pretendiendo que todo está feliz. ¿Por qué? Eligió durante mucho tiempo niños que tenían una vida hogareña infeliz. Y lo vamos a ver durante toda esta crónica. Muchas de las personas que iban a los Boy Scouts, muchos de los hombres que estaban en los Boy Scouts, eran hombres que no tenían en muchas de las ocasiones una figura paterna presente. O fuerte. O fuerte, en donde la mayoría, las mamás trabajaban, no había quien estuviera con los niños. Obviamente también hay muchos que fueron abusados Con una familia con una nuclear familia completa que querían que sus hijos fueran felices y que el papá estaba involucrado y que de todas maneras no se daba cuenta, pero muchísimos sí fueron abusados. Fueron escogidos precisamente por la vulnerabilidad en la que se encontraban. Que eso lo hemos visto en absolutamente todos los casos, no nada más de abusadores, sino incluso de los asesinos en serie. Es esa facilidad que tienen para reconocer la vulnerabilidad de otras personas porque la reconocen, porque la están buscando, porque saben cómo se ve, porque saben cómo es el comportamiento. Y eso es lo que nos va a estar contando Jacqueline a través de toda esta crónica y todas las siguientes crónicas que veamos relacionadas con este caso. Ese es el énfasis que le vamos a estar dando para crear como esta conciencia, ¿no? Para estar atentos todos y podernos cuidar unos a otros. Cuiden a los niños. En una historia detallada en un documental, el desviado casi fue atrapado 5 años antes de los asesinatos de la familia Stokes, cuando se aprovechó de otro Boy Scout en 1992. Y yo creo que no fue nada más en 1992 y con él. Obviamente lo hacía de una manera sistemática. Uh-huh. Fue absuelto en el juicio. O sea, yo lo habían acusado 5 años antes. Sí. Fue absuelto en el juicio. Y aunque los Boy Scouts of America inicialmente expulsaron a Waltz de la organización, poco después volvió a liderar la compañía en medio de acusaciones de que la organización protegió al pedófilo para salvar las apariencias, y lo volvieron a dejar ahí. Stokes dice que el pedófilo abusó de él cientos de veces, comenzando cuando tenía solo 9 años o 10. Waltz manipuló al niño y lo enfrentó a su padre abusivo, Joe, abriendo una brecha entre ellos para poder llenar el vacío y ganar su confianza de los dos. Ron Hunter, otra persona, otra víctima, nos lleva en un viaje al pasado, o más precisamente a la calle 42 de Manhattan, y nos muestra los lugares en donde hace medio siglo fue abusado sexualmente y violado repetidamente desde que tenía 13 años. Todo por culpa de los Boy Scouts. Nos lleva al bloque que durante 4 años, a principios de los 70, fue su parche o el lugar donde se quedaba. Fue ahí donde lo llevó el líder de los Boy Scouts o Scoutsmaster, quien lo preparó y luego lo traficó sexualmente bajo su nombre callejero de Ángel por $5 para satisfacer a hombres. En este caso específico, no solamente abusaba sexualmente de él, lo traficó sexualmente cuando era un niño. Hunter se encuentra debajo del toldo del antiguo Teatro Slane, que en 1972 era una sala de cine que proyectaba películas pornográficas como Garganta Profunda y El Diablo en Miss Jones. Ahí se refugiaba en invierno de la lluvia y la nieve. Al lado hay una tienda de artículos deportivos, ahora desaparecida, en donde Hunter recibió capacitación para ejercer el comercio. Fingía estar mirando escaparates o las vitrinas y luego captaba la atención de un posible cliente reflejado en el cristal. Ellos decían, esas zapatillas son muy bonitas, ¿no? Y yo sabría que iba a hacer contacto. Luego negociaríamos un precio y partíamos de ahí. Al otro lado de la calle 42, en la acera opuesta, está el lugar en donde el líder de los Boy Scouts, Carlos Acevedo, o Charlie, como todos lo conocían,
Se quedaba mirando y esperando que el niño de 13 años trajera el dinero en efectivo. Le hacían una señal para que supiera cuánto y por cuánto tiempo, dijo Hunter. La mano derecha estaba por el precio. 3 dedos, $15. $5 cada uno. En cierto sentido, la historia de Ron Hunter es solo un grano de arena en una vasta montaña de abusos. De hecho, en muchos de los scouts que han esperado décadas para presentarse dicen que se inspiraron en otras víctimas de abusos ocurridos hace mucho tiempo, tanto en la iglesia como en las industrias del entretenimiento, los medios y los deportes que se hicieron públicos y vieron a los perpetradores derrocados. Posiciones de poder y en algunos casos procesados. Esos testimonios también han impulsado a varios estados a extender el plazo de prescripción de los casos de abuso sexual, abriendo la puerta a más demandas legales. Los Boy Scouts entraron discretamente a cabilderos para impulsar estas leyes, según un informe del Washington Post, por temor a enfrentar una avalancha de casos penales. Es decir, los Scouts estaban dándole dinero a varios de los cabildos, varios cabilderos, para que no pasaran las leyes que alargaron el tiempo, de hecho hicieron que no prescriba ahora cuando alguien ha sido abusado sexualmente en muchos de los estados, porque ¿qué pasaba? Cuando llegaban a la mayoría de edad y querían hacer la demanda, ya había prescrito. Sí. Entonces no podían demandar a nadie. Ahora que se liberó esa ley en donde ya no prescribe el hecho de que hayan abusado de ti sexualmente cuando eras menor de edad, por eso es que hubo tantas y tantas denuncias de los Boy Scouts. En el 2019, en una declaración a Time, los Boy Scouts niegan haber ocultado información relevante al Congreso o haber permitido a los abusadores. En primer lugar, nos preocupamos profundamente por todas las víctimas, ¿ok? Estamos preocupados por ellos. Y nos disculpamos sinceramente con cualquiera que haya sido lastimado durante su tiempo en el movimiento Scout. Durante décadas, la BSA ha proporcionado al Congreso un informe anual que cumple con los requisitos de nuestros estatutos, pero como nos dimos cuenta, quienes ya vimos el documental de Netflix, esto es pura basura. Esto es pura basura. Hay un documental, no les había dicho, pero sí lo dije, creo al inicio. El documental está en Netflix. Vayan a verlo después de que nos vean a nosotras. Vayan a ver el documental. Hay muchísima información. Y ustedes lo van a ver de primera mano. Si van y ven el documental, van a ver de primera mano las declaraciones de las personas que trabajan ahí, del tipo ese. Voy a hablar de él un poquito más adelante. Que te quedas, ¿cómo puede ser posible que en tu cabeza de mierda hayas pensado que la declaración que estás dando te sirva para no hacerte ver mal? ¿El estúpido ese? Mira, me dolió aquí, nomás acordarme, sí. Imbécil. Estúpido animal. Realmente. Pero bueno. Esta no es la primera vez que los Boy Scouts son acusados por proteger a pedófilos y permitir pasar de una tropa a la otra. Se han presentado cientos de casos individuales de abuso sexual contra los Scouts en las últimas décadas y en el 2010, un juez ordenó a la organización hacer pública una lista interna de hombres acusados de aprovecharse de niños. Es decir, ellos ya tenían una lista de hombres que habían violado niños. Ellos jamás hicieron una demanda por violación. Ninguna denuncia. A ninguno de esas personas que iban de sus voluntarios, pero tenían una lista. Entonces, dentro de la sede Scout, la lista se conocía como el expedientes P o archivos de la perversión. No, neta, no sé cómo tomar eso. Como un escupitajo en el ojo. Es como una diversión ponerle ese pinche nombre. ¿O lo hicieron para realmente estar buscando? ¿O qué? O sea, es como, ¿qué, güey? Y es que tal vez lo vas a decir más adelante, pero el hecho de que nunca hayan hecho ninguna denuncia mientras estaban documentando todo lo que estaba pasando, es como... Ni mientras ni después. Cuando... No, o sea, mientras... A lo que voy es, estás documentando que están pasando los abusos, pero al mismo tiempo vas a decir, es que no tengo suficientes pruebas como para ir a levantar una denuncia. ¿Sabes? Es como, what the fuck are you talking about? En enero del 2010,
Una experta en abuso infantil contratada por los Boy Scouts para analizar los archivos testificó que encontró que 12.254 niños habían informado haber sufrido abuso sexual a manos de al menos 7.800 presuntos agresores, entre 1944 y 2016. Los académicos que investigan el abuso sexual infantil le dijeron a Time que es probable que la cifra sea una gran subestimación, obviamente. Es probable que muchos niños se sintieran intimidados o avergonzados al no denunciar a sus agresores, a quienes a menudo ocupaban puestos influyentes en iglesias, escuelas o empresas locales. Es como Pogo el payaso. Ujú. Sí. Soy una persona buena onda a nivel social. Es como, güey, Dennis Rader, el BTK, Dennis Rader. era Scoutmaster. Sí. Oh, wow. Pero él no abusaba de niños, mataba gente. Esa parte. Pero bueno. La cascada de denuncias de mala conducta. De mala conducta, güey. De conducta inapropiada, Di. Invita a una comparación con el escándalo de abuso sexual de la Iglesia Católica. Pues mira, en ambos casos, ahí andan. Igual y les tocó de los dos lados. Las instituciones encargadas del cuidado espiritual de los niños respondieron protegiéndose a sí mismas en lugar de las víctimas de abuso. La Iglesia Católica enfrentó más de 10.000 acusaciones de abuso infantil solo en Estados Unidos entre 1950 y 2002, según un informe, y costosos procesos judiciales que se prolongaron durante años. Porque claro, no vamos a decir que no fuimos nosotros o que no somos malos o que no hubo hombres que hicieron algo, pero te vamos a dar con todo con tal de no pagarte, con tal de no salir culpables de que alguien dentro de nuestra organización haya estado usando sexualmente de ti. Y ahí sí le vamos a dar todo el dinero del mundo con tal de que no nos encuentren culpables. Y Pero eso es algo, sabemos que sí lo hacen. y eso es algo que se ve en, si no todos, la mayoría de los casos que existen donde hay un juicio, donde hay una denuncia por abuso sexual infantil o de adultos, hombres con mujeres, mujeres con hombres, el punto principal es no aceptar. Más allá de decir, aquí está, voy a meter a los culpables, es simplemente deflecting, Desviarlo. desviar la atención y la culpa y buscar la manera, como dice Jacqueline, de ni siquiera aceptar, ok, si hay un problema, déjame analizarlo y luego vemos qué show. Es el, no está pasando, no está pasando, no somos culpables, no. Es como, no está pasando 5 años después. Bueno, sí pasaba. Sí pasó, Pero fue el año pasado. pero ya tiene, ¿y cuántas veces fue? Poquitas, cálmate. No me quería reír. Es que, cierto. ¿sabes? No es que nos dé risa No, de ninguna manera. es la ridiculez. Por eso me ven, no, sé que estoy haciendo una mueca como de sonrisa, es verdaderamente para no llorar y decir groserías aquí. Por eso. En su apogeo en 1972, el número de miembros de los Boy Scouts ascendía a más de 6 millones. Las familias de todo el país estaban ansiosas por inscribir a sus hijos en la organización, que ofrecía a los niños tutoría de hombres mayores y prometía actividades de vinculación con otros niños, incluidas fiestas de pijamas y viajes de campamento. Fue en uno de esos viajes en 1961 que Pitson dice que se dio cuenta por primera vez del extraño comportamiento de su Scoutmaster. Pitson y el resto de su tropa estaban sentados alrededor de una fogata en el bosque con el hombre, quien como todos los Scoutmasters era un voluntario no remunerado, elegido por la iglesia. El hombre sugirió que el grupo de niños de entre 12 y 13 años se pusiera de pie y empezara a bajarse los pantalones unos a otros, y también los pantalones del Scoutmaster. La llamó fiestas de jadeo o fiestas como para ponerlos como in the mood, no sé cómo decirlo. No puedo, Sí, es me así. va a costar mucho trabajo decir todas esas palabras hablando de niños, pero... Sí, era como fiestas como fiestas De preparación. de preparación para excitarlos. Sí. Entre ellos se bajaban el pantalón.
Y Pitson dice que les proponía con frecuencia, estas eran fiestas normales, eran sus pequeñas fiestecillas entre niños de 12 y 13 años. Y bueno, todos sabemos, a los 12 y 13 años los chamacos ya están despertando Sí. sexualmente. Y lo más grave aquí es que realmente no saben bien qué es lo que está pasando, ¿saben? No saben qué es lo que está pasando y voy a interrumpir y voy a hacer un paréntesis que lo voy a estar repitiendo, yo pienso que a través de todos estos Sí, sí. episodios. El abuso sexual no es nada más con penetración o con una relación sexual consumada. Es también obligar a que estén presenciando actos sexuales, hablarles de cosas sexuales, mostrarles los genitales, hacerlos partícipes, que estén escuchando, que sean cómplices, que se enteren de la situación. Todo eso es abuso sexual infantil. Ese es un punto. El siguiente punto, como bien dice Jacqueline, en la adolescencia, y no nada más en la adolescencia, a través de la vida del ser humano, hay algo que ahorita olvido el término exacto, pero se los voy a traer para el siguiente episodio o para cuando yo cierre con la parte de la evaluación psicológica, el perfil psicológico, perdón, que es una respuesta sexual involuntaria. ¿Por qué? Porque biológicamente hablando, el cuerpo tiene ciertas respuestas a ciertos estímulos y no hay nada que puedan hacer para pararlos. Entonces, muchas de estas situaciones, o muchas de estas situaciones llevan a que haya ese tipo de respuesta y eso alimenta esta narrativa que lleva el abusador para decir, pues, ¿sabes? Lo seducí. Lo seduje, la persona estaba participando, si tenemos una relación de confianza, si se está excitando por todo lo que estoy haciendo, pues forzosamente es porque le está gustando. ¿Saben? Estaba de acuerdo. Estaba de acuerdo. Y todo esto lo vamos a ir como explicando con más detalle y sobre todo otra vez al final con el perfil psicológico les voy a hablar con muchísimo detalle de cómo funciona el abuso sexual infantil más allá del grooming, sino saben como lo feo, todo lo feo que normalmente no entramos en tanto detalle, pero en esta ocasión y por la magnitud y por todas las víctimas, pienso que sí es importante ahondar un poquito más en el tema, aunque es bastante incómodo y horrible. Hasta aquí, mi paréntesis. En otra ocasión, el jefe de la tropa llevaba a Pitson, o el Scoutmaster llevaba a Pitson y algunos otros niños a una reunión de Boy Scouts. Pitson recuerda que uno de los chicos había empezado a salir con una muchacha y sus amigos se burlaban de él porque, pues, el romance, ¿no? El Scoutmaster le dijo, te pagaré $5 si tienes sexo con ella. Tenían entre 12 y 13 años, no lo olviden. Pitson nunca ha tenido reparos en compartir su historia. Se lo ha contado a familiares y a sus novias y culpa el abuso por la ruptura de sus relaciones. Él plantó esa semilla en mi cabeza. Los chicos a esa edad hablan de sexo, pero no tanto como él nos animaba a hacerlo. Y luego, con lo que pasó, sentí que me obsesioné con el sexo y su significado en mi vida. No se ha mantenido en contacto con miembros de su tropa de los Boy Scouts, pero a la luz de la mención del Scoutmaster de encuentros con otros niños, se pregunta si ellos también sufrieron abusos y cómo esto afectó en sus vidas. Y claro que lo más seguro es que sí. Uy, qué horrible vivir con esa conciencia de cuánto te afectó y te va a continuar afectando algo de lo que no tenías control. Muchos de los hombres que contactaron a Kozlov creen que fueron solo uno de los muchos exploradores abusados por un perpetrador. Kendall Kimber, que ahora tiene 60 años, había ascendido rápidamente en las filas de los Boy Scouts. Al crecer en el norte de California, aprendió a navegar en viajes de caza con su padre y desarrolló una sólida ética de trabajo mientras pelaba papas en un restaurante de su mamá. A los 12 o 13 años, Kimber había sido elegido para un grupo de exploración de élite, la Orden de la Flecha, por lo que no le pareció extraño cuando su jefe de exploración, o su Scoutmaster, se ofreció a ayudarlo con un proyecto que necesitaba completar para ganarse esa orden o ese pin. Pero Kimber dice que cuando llegó a la casa del hombre, el Scoutmaster le entregó a Kimber una Playgirl, o sea, una revista, y le pidió al niño que le practicara sexo oral. Kimber, aterrorizado, lo hizo. Yo era de estatura muy pequeña para mi edad y de todos modos me sentía un poco intimidado por eso. Me sentí engañado porque lo único que se me daba bien era ser... Ay, güey. Me sentí engañado porque lo único que se me daba bien era ser niño scout.
Pero después de que eso pasó, simplemente me alejé. Ya lo había hecho. Kimber no lo sabía entonces, pero el mismo hombre supuestamente abusó de 2 de sus parientes cercanos en la misma tropa. Los hombres revelaron su trauma el uno al otro después de que uno de ellos vio el anuncio de los abogados instando a las víctimas a presentarse. Kimber sospecha que el Scoutmaster también abusó de su hermano menor, pero nunca lo sabrá. Kimber dice que su hermano murió por complicaciones del abuso de drogas hace muchos años. James Kretschmer, de 56 años, dice que un líder scout lo atacó durante una búsqueda del tesoro durante un retiro en un campamento de Boy Scouts en el estado de Washington. El hombre le dio al grupo de niños de 11 y 12 años diferentes coordenadas que los llevarían a todos al mismo punto y prometió que el niño que llegara primero a ese punto sería recompensado con una bolsa de dulces. Kretschmer ganó. Por supuesto, cuando miro hacia atrás, pienso, wow, todas las coordenadas conducían a la tienda o a la casa de campaña del Scoutmaster. El jefe de tropa felicitó a Kretschmer y todo parecía normal hasta que los niños se metieron en sus sacos de dormir verdes. Esa misma noche, Kretschmer dejó la suya abierta. Y dice, los sacos están hechos de plumón y si no hace más frío que en el infierno, no los subes porque sudarás hasta morirte adentro de ellos. Y luego sentí aliento en mi cuello y sentí que alguien me acariciaba. Me quedé paralizado y fingí que no pasaba nada. Pensé que tal vez se iba a ir. Este es el único recuerdo que se queda con él. Ha bloqueado la mayor parte del resto y no recuerda el nombre de su abusador. Calcula, sin embargo, que los abusos duraron 4 o 6 meses. Como adulto, Kretschmer luchó contra problemas con el alcohol y pasó años yendo y viniendo a terapia y tomando antidepresivos. Me he casado y divorciado 4 veces y me levantaré y diré ahora mismo que probablemente se debe al simple hecho de que construí un caparazón para protegerme debido al trauma. Los expertos dicen que los niños luchan contra esta violación de la confianza de manera diferente que las niñas. Eli Newberger, pediatra que estudia el abuso infantil en el Boston Children's Hospital y que ha testificado en casos de pedofilia en los Boy Scouts, dice que los hombres tienden a revelar casos de agresión a una edad mucho más tardía que las mujeres. Y cito, existe el estigma de dar la cara tanto para las mujeres como para los hombres, pero desafortunadamente para los hombres existe esta vergüenza adicional de no poder protegerse, de que se les encuentre impotentes. Agrega que en ciertas partes del país los hombres que fueron abusados por hombres también temen denunciar y enfrentar la homofobia, incluso o especialmente si no se identifican como queer u homosexuales. Y de esto voy a regresar a hablar un poquito más adelante. Un hombre de 60 años de Massachusetts dice que él y varios niños de su tropa fueron agredidos y violados más de una docena de veces en el bosque por un Scoutmaster cuando eran adolescentes. Todavía se estremece cuando alguien que no conoce se le acerca demasiado. Incluso hasta el día de hoy, no me gusta en lo absoluto que me toquen extraños, incluso en el hombro, afirma el hombre que decidió no ser identificado. Un joven de 17 años de Michigan todavía está luchando por procesar el abuso. Dice que su Scoutmaster lo atacó alrededor de los 7 años, justo cuando sus padres se habían separado y él estaba en su momento más vulnerable. Hizo cosas debajo del área del torso, si me entiendes. Dice, los intentos de contactar al hombre que acusan por teléfono y en las redes sociales no tuvieron éxito. Y esto es algo de lo que les quiero hablar, porque se supone que dentro de las cosas que tienen para ayudar a la gente está el de la línea bendita esa, que más adelante se van a dar cuenta que no sirve. La primera persona que se lo contó años después, este chico de 17 años al que violaban desde que tenía 7 años, fue a su abuela, porque es la mujer más sabia que conozco. Dado que el abuso había ocurrido hace mucho tiempo, no parecía que hubiera mucho que pudieran hacer. En cierto modo lo dejé y ella lo dejó, hasta que hace unos meses, cuando yo estaba en mi computadora y ella estaba mirando la tele, dice que su abuela vio el anuncio de abogados y le dio una palmada en el hombro a su nieto. Ella sugirió que el adolescente podría encontrar un cierre, pero que también quiere que cesen décadas de abuso contra otros niños. He escuchado cosas buenas sobre todo este movimiento, Me Too, dice. Pensé que si podía ayudar a que esto no les pasara a otros niños, ¿por qué no unirme?
Richard Wingman, quien fue Boy Scout de 1972 a 1976, es un sobreviviente de la tropa 137. Describe cómo no solo los líderes Scout lo prepararon a él, sino que también lo fue su madre soltera. La tropa estaba dirigida por 4 líderes principales: Tom Woodall, Louis Cial, Richard Halvorsen y Harry Kramer. Wingman explica que llevarían a los niños a comer, les daban regalos, los llevaban a acampar y los dejaban quedarse en sus casas. Los Boy Scouts of America nunca deberían haber permitido que un grupo de hombres solteros formaran una tropa. Todo esto lo dice antes de señalar las diversas señales de alerta que debían haber sido detectadas. Ninguno de los líderes tenía hijos propios. Wingman no lo era. Aunque ni siquiera tenían edad suficiente para ser scouts, todos los niños procedían de hogares que no tenían uno de los dos padres, y los hombres los alejaban en habitaciones de hotel con ellos. Me perturba bastante esto. Y creo que también lo mencionamos y estoy segura que lo vamos a repetir más adelante. No es ay, cómo pudieron los papás, sino qué habilidad tienen los abusadores para medir la cantidad de recursos que tienen los padres, para convencerlos, para distraerlos, para quitarlos y alejarlos de la vida de los hijos para poder, ¿sabes? Abusar de ellos es impresionante, pues, qué habilidad. Y más ahorita, o sea, más en esos casos cuando a lo mejor la mamá no tenía manera de llevarlos a que disfrutaran cosas o a llevarlos al parque o lo que tú quieras, y ellos iban y decían, ¿sabes qué? Nosotros vamos a cuidar a tus hijos y los vamos a hacer esa parte de hombre paseo, que no a tienen, comer. los voy a llevar a comer, les puedo comprar cosas, lo vamos a hacer porque somos parte de una organización que quiere que los niños estén mejor. Entonces, claro que una persona, un papá, una mamá con necesidades que no pueden estar todo el tiempo presente con los hijos porque tienen que trabajar para mantenerlos, y llega alguien y les dice, ¿sabes qué? Te vamos a ayudar porque somos parte de esta organización, pues claro que les van a dar confianza, ¿sabes? Sí. Whitman confiesa, los hombres volaban desde fuera de la ciudad, desde todas partes, principalmente en Europa Occidental, pero también en todo Estados Unidos, y también fuimos violados por ellos. Nos vendieron, ya sabes, nos alquilaron, como quieras llamarlo, y siempre nos tomaban fotografías y videos, todo el tiempo. Y decía, te llevaban a hoteles, principalmente en el barrio francés. De hecho, mi mamá me dejó en los hoteles un par de veces. Cuando se le pregunta qué pensaba que estaba pasando, Whitman responde, mi mamá simplemente pensaba que yo estaba visitando a un Scoutmaster de fuera de la ciudad. Finalmente, Whitman le contó valientemente a un médico sobre la violación y prometió manejarla y asegurarse de que estuviera a salvo. Y esto sale en parte en el documental de los Boy Scouts en Netflix. Él está platicando cómo estaban abusando de él y cómo se lo llevaban a diferentes partes y lo llevaban a diferentes hoteles, y básicamente era un círculo de trata de blancas, abusaban sexualmente de los niños. Y él está con el doctor y el doctor lo está viendo y dice, de repente me dio como mucha confianza. El doctor me preguntó, ¿qué tienes? Y le platiqué todo lo que me estaban haciendo. Y el doctor le pide el nombre del Scoutmaster y se lo da. Y fíjense, es una de esas veces que pienso, puede ir para un lado o para otro. Sí. Porque así como el doctor pudo abusar también de él, el doctor decide ir a la policía y los meten a la cárcel porque decían que eran parte de los Boy Scouts. Los Boy Scouts dicen que no, pero ellos decían que eran parte de los Boy Scouts. Estos 4 hombres que tenían una trata de niños, que los rentaban y los prostituían, ¿sabes? Y los meten a la cárcel porque el doctor se dio cuenta que el niño estaba actuando de manera rara y le preguntó, oye, ¿qué tienes? Sí, porque lo llevaron precisamente por una complicación física que tuvo después de un abuso, ¿no? Y el doctor es donde le dice a la señora, ¿sabe qué? Déjeme platicar con el niño. Y la señora se sale y le dice el doctor, ¿Qué te está pasando? Algo te está pasando. Triste? Porque decía que lloraba todo el tiempo. Finalmente, cuando Whitman le cuenta al doctor, el doctor se encarga de que metan a la cárcel a estas personas, llama a la policía, se van a la casa y le ponen fin a la tropa 137. Imagínense, todo el mundo sabe que la tropa 137 por todo el show que se hizo. Lo sorprendente es que Whitman revela que nunca recibió una disculpa o un intento de disculpa o de mandarlo al psicólogo o algo de los Boy Scouts of America.
La decisión de Dale fue una batalla legal que llegó a la Corte Suprema de los Estados Unidos en 2000 y finalmente lo llevó a que los Boy Scouts of America pudieran prohibir que los hombres homosexuales se conviertan en líderes scout. Y ahorita les voy a explicar qué pasa. Los Boy Scouts dicen que han realizado cambios en los últimos años para identificar y eliminar a los abusadores de la organización, incluida la creación de la línea de ayuda de los Scouts First de 24 horas para denunciar malas conductas. La línea... Hacen todo esto, pero no piden identificación oficial si quieres ser voluntario, ¿ok? Pero bueno. La línea telefónica es uno de los muchos recursos que brindamos a los voluntarios, el personal, los padres y otros para apoyar denuncia de cualquier relato de sospecha de abuso o comportamiento que pueda poner en riesgo a un joven en nuestros programas. Todo esto dicen los Scouts en una declaración a la revista Times. Pero mientras buscaba cosas buenas que hubieran hecho estos, me encontré con lo que en su momento fue su mejor arma para que dejaran de violar a los niños en la organización. Y ahí les va. La decisión Dale fue una batalla legal que llegó a la Corte Suprema de los Estados Unidos en el año 2000 y que finalmente llevó a que los Boy Scouts of America pudieran prohibir que hombres homosexuales se convirtieran en Scoutmasters. Esa fue La solución. Mágica. Tal vez ustedes no lo saben. La mayoría de los hombres que abusan sexualmente de un niño o que violan a un infante son hombres heterosexuales. Blancos, No casados. homosexuales. Entonces, esta impactante revelación llega al documento en el contexto de que la conexión de los Boy Scouts of America con varias religiones, incluida la Iglesia Católica, Mormona, Islámica y Judía. La religión se convertiría en la base del movimiento de los Boy Scouts durante décadas y eran esencialmente partes interesadas en el negocio. Claro que era un negocio, claro que estaban interesados. Sí, por supuesto. Boyle explica. Había líderes religiosos en la junta directiva de los Boy Scouts. Si piensas en los Boy Scouts como una corporación, estos líderes de la iglesia que están en la junta directiva son esencialmente sus inversionistas. La relación era particularmente estrecha con la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, cuyos seguidores pasarían todos por el movimiento Scout. Todos. Sin embargo, había un gran problema de homofobia entre las numerosas religiones y el documental. En el documental de Netflix indagan si todo esto impregnaba los cimientos de los Boy Scouts of America. Las cosas llegaron a un punto crítico con el caso Dale contra los Boy Scouts of America, que giraba en torno a James Dale, un ex Eagle Scout y asistente Scoutmaster que fue expulsado del VSA en 1990 cuando la organización se enteró de que era gay y defensor de los derechos homosexuales. Dale demandó a los Boy Scouts of America, alegando que su expulsión violaba la ley antidiscriminación de Nueva Jersey, que prohíbe la discriminación basada en la orientación sexual. En una decisión de 5-4, la Corte Suprema, porque se fueron hasta la Corte Suprema, falló a favor de los Boy Scouts of America. La opinión mayoritaria escrita por el presidente del Tribunal Supremo, William Rehnquist, sostuvo que el estatus de los Boy Scouts of America como organización privada le permitía excluir a miembros o líderes que no se adhieran a su mensaje expresivo o valores fundamentales, incluso si dichas exclusiones se basan en la orientación sexual y la homofobia. O sea, sí, ¿qué importa que sean homofóbicos? Son privados, pueden ser homofóbicos si quieren. Mientras se le preguntaba sobre la decisión, Dale McGowan levanta sus manos y dice: yo no estuve ahí ni fui parte de la decisión. No puedo decirles qué pasó desde 1990 al 2000 o cuando sea. Y añade: creo que reflejó los valores de la organización en ese momento. Ya han cambiado, al igual que los valores de la sociedad. Y ese hombre, ese pinche miserable, se la pasa diciendo: antes... Pero toda la sociedad es igual. O sea, no nada más somos nosotros. En toda la sociedad hay gente mala que viola niños. No nada más en los Boy Scouts. Y pues se nos van algunos. Pero es que no es que los Boy Scouts seamos malos y violen niños. Hay algunos. Sí, porque él dice, la Asociación de los Boy Scouts de América no está abusando a los niños. Es la gente que está allá adentro. Pero la sociedad así, la asociación tal cual, pues no. Eso dice, ¿ok? Es una fucking razón social, cabrón.
estúpido. McGowan continúa abordando la presión e influencia implícitas en la iglesia mormona, afirmando, en el momento del cambio no se ejerció ninguna presión sobre nosotros, aunque admite que estaban preocupados por todos sus electores. Pero una madre de Maryland dice que su hijo, que entonces tenía 14 años, fue abusado sexualmente por 2 consejeros adolescentes mayores en un campamento de Boy Scouts el año pasado y encontró inútil la línea esa de teléfono. Cuando llamó, dice que la persona que respondió no era un experto capacitado en manejar acusaciones de abuso sexual, sino un voluntario escogido por la iglesia que trabaja desde casa. Podía escuchar a sus perros ladrando en el fondo. También dice que las personas que respondió le dijo que tendría que visitar la comisaría con su hijo y presentar una denuncia si quería alertar a las autoridades. Y aquí es donde vamos a visitar parte de las declaraciones que hizo un valiente hombre que básicamente abrió la caja de Pandora de esta porquería, aceptando como exmiembro y trabajador scout que sí existen y siguen existiendo pedófilos entre las filas de los scouts, y no nada más eso, sino que los filtros para los voluntarios siguen siendo prácticamente nulos. Y con los filtros prácticamente nulos vamos a cerrar el día de hoy. Bienvenidos a la 9ª temporada. Bienvenidos a Crónicas este del Crimen. terror. Y quiero que sepan que por eso me puse esta camiseta. No sé si alguien lo ha notado, que siempre mis camisetas hacen match con lo que estamos hablando. Y me puse esta de A Nightmare on Elm Street porque esto me ha parecido una verdadera pesadilla. Todo. Investigar. Desde que Jacqueline nos dijo, ver el Ustedes documental no de saben, Netflix. a lo mejor sí se dan cuenta porque mi vocecita cambiando, pero me ha aguantado de llorar No, hombre, mucho. estaba llorando. Miren, por eso yo estoy así. Sin voltear a ver. Ujú. Está horrible. Está horrible. Ustedes saben que Súper yo gacho. me rehúso a hacer este tipo de casos, pero antes de irnos, y digo, nos vamos a ir a la segunda parte, rapidito. Antes de irnos, quiero dejarles en claro por qué me decidí que sí lo quería hacer. Desde que vi el intro. Yo pienso que esto cambió la historia de la humanidad. A lo mejor está muy abrupto, muy exagerado lo que les estoy diciendo, pero yo pienso que esto cambió la historia de la humanidad. Les voy a decir por qué. Esto empezó en 1916. Para 1970 ya tenían más de 12,000 casos registrados o denunciados de violación. Ustedes imagínense, en Estados Unidos, la gente que lee, que les gusta conocer, saben que es un país bélico. De eso viven. Son un país bélico. Van a la guerra. Y parte de lo que es su orgullo y su gloria es que tienen a sus Marines, tienen a su ejército, tienen a sus hombres que van y pelean y en algunas veces solo invaden y matan a gente en otros países porque están defendiendo a su país porque son patriotas. Ahora imaginen que todos esos hombres, no todos, pero imagínense cuántos niños son Boy Scouts antes de irse al ejército. Porque es como el escalón. ¿Estás de acuerdo que es Estás de- parte de la preparación? Eso es lo que te Exactamente. van encaminando. Entonces, imagínense que son niños que ya fueron a más de una invasión, que ya han estado en más de alguna guerra mundial y que son niños, que son hombres que fueron niños violados, abusados sexualmente de manera sistemática durante a lo mejor 6 meses, 2 años, una vez, ¿qué importa? Pero que dejan una marca, que no pueden decirlo porque son muy hombres y no puedes ir a quejarte de que te abusaron sexualmente. Y luego te meten al ejército, en donde tú tienes que ser un fregón y tú tienes que defender a tu país y tu honor y la gloria, y tú tienes que defender a tu familia, y tú tienes que ir a invadir otros países para hacer lo correcto, porque todo esto
y luego regresas después de haber estado en la guerra, que muchos muy seguramente les tocó una parte súper más fea que lo que hay ahorita, y regresas a un país que ya no te acepta porque tienes PTSD o Trastorno de estrés trastorno de estrés postraumático. postraumático. Y entonces traes tu trauma de una guerra y traes tu trauma de una violación y traes tu trauma de que no pudiste decir, y muchos de ellos son homeless o gente que se queda en la calle. Entonces, ¿ustedes creen que no pudo ser diferente si no hubieran abusado de ellos sexualmente? Imagínense en los pocos ejemplos que les pude dar ahorita, en donde hombres de 60 años están llorando y dicen, es que me casé muchas veces, es que mi hermano se suicidó, es que Yo intenté yo suicidarme intenté varias veces. suicidarme, es que no puedo tener una relación, es que, ¿saben? Es que Todo ese tipo de cosas. el abusador se conectó con todos mis miedos y con todas las cosas que yo temía y me las confirmó. Que no valgo nada, que no Ajá. sirvo para nada, que me merezco esto, que yo me lo busqué. Y cada Esos vez, hombres. y cada vez que pasa algo, me siento como eso, Una persona que como no una vale. persona que no vale nada. Entonces imagínense que esos son los hombres que están encargados de correr un país, de mantener un país a flote, que están encargados de hacer Dirigir una tácticas tropa de del guerra. ejército. Imagínense nada más. ¿Cómo no voy a querer guerra? ¿Cómo no voy a querer, como lo hemos dicho en los casos de las mujeres, cómo no voy a querer quemarlo todo cuando abusaron de mí, cuando traigo todo ese coraje latente que claro que voy a descargar contra mi enemigo, entre comillas, porque muchas veces pues, no son enemigos, es otra Son persona como tú inventados. que no quiere ir a la guerra, ¿saben? Entonces para mí cuando lo escuché dije, no mames, el nivel La de la magnitud magnitud de todo de esto, las el consecuencias. nivel tan gigantesco que tiene todo esto, por eso lo quise traer. Porque al momento que estamos grabando, se los acabo de decir, ya han más de 92,000 personas que habían acusado a los Boy Scouts, pero tenemos más de 100 años de organización. Y sigue. Imagínense cuánta gente hay. Y sigue. ¿Y saben qué es lo más impactante? Siguen sin pedir identificación. ¿Saben por qué no quieren pedir identificación? Para no gastar. Para no gastar en ver que las personas que van a estar cuidando a tus hijos, a los que dejas por 3, 4, un fin de semana, junto con hombres que tú no estás viendo, no les pueden hacer daño. Estoy de acuerdo contigo. Ay, perdón. Por eso creo que era importante, porque yo creo que nos puede dar como una ventana, Contexto. un contexto, ándale, un contexto discúlpenme, amigos de los US, pero a todo el desmadre que tienen, Traen un pedo macizo, digo, ¿Qué ya pedo? ahorita aquí andamos también medio mal, ¿no? Pero a, a tantos chamacos matando gente en las escuelas, a tantos francotiradores, a tanta gente que tiene tantos traumas. Sí, Porque porque otra vez está mal. Pero los hombres casi nunca cuentan cuando les pasan este tipo de situaciones. porque no lo pueden contar. Porque no lo Ajá. pueden contar. Sí, porque adicional a que son personas que están yendo a la guerra, son los maestros, los padres de familia, los tíos, los sacerdotes, los consejeros, los que venden armas, Y los más que allá de trabajan en la eso son los Walmart, son que la todos, están en sociedad, todos lados. y más allá de eso son a los que la sociedad les dice, tú tienes que cuidar, tú tienes que proveer, Sí. tú tienes que ser el que les diga a los niños cómo tienen que ser más adelante. Claro, claro que no van a decir, ay, soy vulnerable. No, pues Claro no. que no quieren enseñar No cabe. esa vulnerabilidad. No cabe Entonces, la vulnerabilidad. por eso para mí era, en cuanto lo vi, neta, por eso para mí fue como a la madre, qué gigante está todo esto, necesito que lo escuchen, necesito platicárselo para que nuestros crónicos sepan qué es lo que está pasando y si en algún momento alguien necesita platicar con nosotras, a lo mejor suena como algo absurdo que nosotras se los estemos diciendo, aunque no lo crean, en los últimos 2 meses, 2 amigos se han acercado conmigo y me han dicho, no mames,
no es como que hayan abusado de ellos, pero es como, hey, pones frases, quería platicar contigo porque sabes que me está pasando esto. Y he platicado con 2 amigos de que neta, digo, a la madre, sí como mujeres, obviamente tenemos más desventajas que ellos porque somos personas vulnerables físicamente y de una manera muy diferente, porque obviamente pues son en la mayoría de los casos, no estoy diciendo siempre, pues son hombres los que violentan a las mujeres y son hombres los que violentan a hombres. Entonces, con ellos lo que se me hizo súper denso es el hecho de que generacionalmente todavía sigue siendo para ellos una carga el tener que ser el proveedor en la familia y el tener que ser el fuerte y el tener que ser el soporte emocional, cuando realmente aceptemos los hombres no son tan buen soporte emocional. Pero aparte, pues tener que aguantarse emocionalmente todo lo que les pasa porque los Sí. hombres no lloran, porque los hombres no se quejan, porque los hombres son los que cuidan. Entonces, quería abrir como esa parte, ese tema, no al debate, sino que nos puedan dar cada quien sus opiniones. Y pues lo vamos a terminar en el próximo episodio. Y ustedes dirán, ya se aprendió esto, pero sigo sin aprenderlo. Gracias por acompañarnos en un episodio más. Bienvenidos a la 9ª temporada de Crónicas de Crimen. Los esperamos en nuestro próximo capítulo. Si les gustan nuestras crónicas, por favor, regálenos un review en iTunes y o en Spotify. Regálenos dinero en Patreon. Y suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Regálenos muchos likes y dinero. Y recuerden, si tienen alguna crónica que quieren que pase a la lista de esta temporada todavía, estamos aceptando sugerencias. Mándenos un correo a info@crónicasdecrimen.mx. Como lo repetimos en todas las crónicas, crean los instintos siempre. Si algo no se siente bien, si algo me dice que salga corriendo, vete. Es mejor parecer paranoica y estar a salvo a quedarte y poner en peligro tu vida. Bienvenidos nuevamente a la 9ª temporada. Y ahora sí, bye de ti. Bye, Jackie. Bye, Crónicas. Toda la redacción y búsqueda de esta crónica fue hecha por mí. Todo el perfil clínico fue realizado por Leti Mosqueda y toda la música es por Kevin MacLeod.